Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que el Señor nos regale un tiempo maravilloso a través de la palabra, porque el Dios que nosotros tenemos y a quien servimos y a quien seguimos es un Dios real. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Vamos a orar en esta noche y a darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos regala en su presencia. Hemos sentido la bendición de Dios en medio nuestro y sabemos que Él va a seguir manifestándose. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque cada día de nuestras vidas, Señor amado, es una oportunidad para darte gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho, por todo lo que harás, por lo que estás haciendo en nosotros, Señor, en nuestras familias, en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo, por la forma como te mueves, cómo nos hablas, cómo nos llenas de tu presencia. Pedimos, Señor, que la presencia, la guía de tu Espíritu Santo esté con nosotros y que seas tú, Señor, manifestándote de una manera especial. En el nombre de Jesús yo dejo este tiempo, Señor, en tus manos, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche el Señor nos ha regalado una palabra maravillosa, porque pienso que cada día la palabra de Dios es maravillosa en nuestras vidas. Amén. Y que sea el instrumento que el Señor use, siempre va a haber una oportunidad de bendición a través de la palabra. Y en esta noche el mensaje que Dios nos trae se titula Las maneras en que nos habla Dios. Amén. Las maneras en que nos habla Dios. Y en primera instancia quiero decirles, hermanos, que o recordarles que el Dios a quien nosotros seguimos y servimos continuamente es un Dios real. Por eso inicié con esa frase, lo real que es Dios. Porque a veces la gente, como dice en alguna parte de la palabra, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Nosotros adoramos y servimos a un Dios que es real. ¿Cuántos lo creen? Un Dios que nos ve, que nos oye en todo momento y que nosotros sabemos y tenemos esa confianza. No es un mito, no es una leyenda, no es una historia que nos contaron nuestros abuelos, no, es un Dios real. Y es un Dios que habla. Y por eso en esta noche voy a mostrarles a través de la palabra algunos versículos y algunos pasajes en los que efectivamente Dios habla al hombre. Y cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, los que trajeron su Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 33, versículos de 12 al 18. Job capítulo 33, versículos del 12 al 18. Dice: He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Señor, regálanos tu presencia maravillosa. Amén. El libro de Job, mis hermanos, es uno de los libros más antiguos de las Escrituras. Algunos eruditos bíblicos en sus estudios muestran y nos dicen que el libro de Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Y todos conocemos la historia de Job. Conocemos que era un hombre íntegro, justo, perfecto delante de Dios. Sin embargo, un día la calamidad llegó a su vida y de manera repentina le fueron aconteciendo una serie de sucesos bastante trágicos, que si yo creo que a nosotros nos sucediera la mitad de lo que a Job le sucedió, ya nos hubiéramos, yo creo que hasta muerto, porque fueron pruebas muy duras. Era un hombre
extremadamente rico y de la noche a la mañana perdió todo, se le quemaron los graneros, se le murieron los hijos que tenía, quedó postrado con una enfermedad en su cuerpo, solo le quedaba como una taza como para rascarse y se cubría con ceniza. Y lo último que le pudo pasar es que la mujer le dijo: hombre, maldice a Dios y muérete. Esa fue la ñapa. Entonces Job vivió una experiencia bastante trágica y todo el libro de Job es una conversación entre Dios y Job, entre Job y sus amigos, entre una serie de hechos y acontecimientos que aquí nos muestra. Pero me llama la atención específicamente este capítulo 33, en el que Eliú, uno de los amigos de Job, él tenía 3 amigos, uno de los amigos de Job, Eliú, empieza a conversar con él en cuanto al por qué le estaba sucediendo tanta tragedia y tanta desgracia. Y específicamente en el versículo 13, Eliú le pregunta: ¿por qué contiendes contra él? Y en esa pregunta me voy a detener un poquito para de pronto explicarles, mis hermanos, que a veces nosotros también contendemos con el Señor. A veces nosotros empezamos a decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué yo tan sufrido? ¿Por qué yo siempre en pruebas? ¿Por qué yo veo al otro bien y yo no progreso, no avanzo? Y empezamos a contender con el Señor de la misma manera como en su momento lo pudo haber hecho Job. Entonces yo quiero decirles, hermanos, en esta noche de parte del Señor, que ese tipo de conversaciones de nosotros con el Señor deben ir cambiando y debemos ir cambiando ese discurso, ¿verdad? Debemos ir preguntando, ya dejar de preguntarle al Señor tantas veces el por qué. Un predicador decía: no le preguntes a Dios el porqué de tu prueba, pregúntale para qué lo está permitiendo y qué quiere con eso en tu vida, qué propósito hay detrás de todo eso. Porque a veces preguntarle al Señor el porqué es decirle: estoy inconforme con esto que me está pasando. A pesar de que tú eres soberano, eres eterno, eres el gran yo soy, no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, Señor. Cuando empezamos a preguntarle al Señor el porqué, estamos cuestionando su voluntad, estamos cuestionando su proceder, estamos cuestionando lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero Él es, en su sabiduría y en su omnipotencia y en su omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, y sabe por qué está permitiendo ciertas situaciones en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando el amigo le pregunta: ¿por qué contiendes contra él? Y él le responde: él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, el Señor hace lo que tiene que hacer en la vida del hombre porque Él es Dios y Él es soberano. Punto. Eso no tiene discusión. Y nosotros debemos aprender a vivir con la voluntad de Dios, aunque entendamos y sepamos que hay momentos en los que es muy difícil aceptar la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando estamos frente a la pérdida de un ser querido, nosotros hemos ido todos a funerales y lo que la gente expresa en medio de su llanto y su dolor: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿O por qué te la llevaste? Eso es lo que siempre escuchamos que la gente dice. Es una de los momentos de la vida de las personas más difíciles y en los que de pronto pueden empezar a manifestarse este tipo de expresiones. Pero el Señor permite lo que permite en nuestras vidas y a Él debemos dar gracias. El apóstol Pablo dijo: dad gracias a Dios en todo tiempo. Y para mí fue impactante la primera vez que yo fui a un funeral cristiano y una hermana, que hoy en día ella es pastora, ella levantaba sus manos, yo todavía era muy niña, yo me acuerdo, pero ella decía: gracias, Señor, y estaba enterrando a su padre. Gracias, Señor. Yo en el momento no entendí eso. Yo decía: ¿cómo le puede dar gracias a Dios porque se le murió el papá? Eso es una cosa inconcebible. Pero cuando ya uno va conociendo los caminos, los preceptos, la palabra del Señor, va entendiendo por qué el Señor permite las cosas. Amén. Y entonces dice aquí, Eliú le dice: él no da cuenta de ninguna de sus razones. Pero ahora viene un sin embargo.
En castellano, el sin embargo es una preposición adversativa, es decir, es una palabra que expresa contraposición de las ideas. Y cuando dice sin embargo, quiere decir pero en una o dos maneras habla Dios. Dígale que está a su lado, en una o dos maneras habla Dios. Y ahora vamos a darnos cuenta que habla en más de dos maneras, ¿cierto? Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero fíjate lo que dice, pero el hombre no entiende. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana diciendo, Señor, yo quiero que me hables? Y entonces cogemos la Biblia como si la Biblia fuera como cartas, no sé, y la abrimos donde me salga el dedo, ahí Dios me quiere hablar. Y esa no es la manera, hermano. El Señor quiere que nosotros nos volvamos estudiosos de la palabra y tengamos una disciplina con esta palabra. La Biblia dice, mi pueblo pereció por causa de conocimiento. Cuando nosotros no entendemos cómo Dios quiere hablarnos a través de su palabra, la estudiamos de manera desorganizada y lo que primero nos salga y donde nos salga el dedo. No, y decía un hermano, y a veces convertimos la Biblia como en bibliomancia. Y eso no es así. Usted debe empezar a tener una disciplina, leer un libro con estudio en mano, con un lápiz, con un cuaderno, lea los versículos, saboréelos, deleítese en ellos, pero no aquí lo primero que me salga. Esa es la primera forma que hoy les quiero decir en la que Dios habla al hombre, a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando usted empieza a leer la palabra y empieza a enriquecerse de este conocimiento y empieza a conocer algunos detalles de las historias bíblicas, de la parte doctrinal, de las enseñanzas, de los consejos, créame que empieza su alma y su hombre interior a ser renovado en el espíritu y empieza a alimentarse, empieza ya a crecer y ya no va a ser un bebé espiritualmente que se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, sino que va a estar fundamentado, porque esta es la primera forma de hablarle Dios al hombre. Amén. Y ahí nos podemos basar en Timoteo cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es el primer objetivo de la palabra de Dios. Pero cuando nos dice que nos habla en varias maneras, a mí la primera vez que yo leí este versículo hace muchos años, yo dije, caramba, definitivamente Dios es un Dios tan real y tan maravilloso que se muestra a los hombres de manera extraordinaria. Y dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ojo, hermano, usted tiene que pedirle al Señor en oración, en la intimidad suya con Él, que le abra su entendimiento para que usted pueda entender cuando Él le esté hablando. Amén. Eso hay que pedírselo al Señor. Dice, ¿cómo habla Dios? Versículo 15. Por sueño, es la primera forma en la que Dios habla, según este pasaje. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y yo leí varias versiones de ese mismo versículo y me llama la atención lo siguiente, se los voy a leer. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos, dice el versículo. La versión Dios habla hoy dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. La versión Reina Valera contemporánea dice, Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Fíjese, el mismo versículo lo está diciendo diferentes versiones, pero el objetivo es el mismo. Hermanos, ¿y cuántas veces a través de la palabra nosotros hemos podido observar cómo Dios ha hablado al hombre a través de sueños? ¿Y para qué Dios habla a través de sueños? Tiene varios propósitos: para librarlo del mal, para mostrarle el futuro, para dar instrucciones, para responder inquietudes, preguntas, etc.
¿cómo habla Dios a los hombres? Y ahí vamos a mirar en uno de los ejemplos en Hechos 16:6. Ahí tenemos Hechos 16:6. Cuando el apóstol Pablo empezó su segundo viaje misionero, él tenía la intención de ir a predicar a un lugar específicamente, pero el Señor dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Él tenía la intención de ir allí. Versículo, seguimos, el siguiente versículo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Y qué pasó allí? En medio de ese intento que estaba haciendo el apóstol Pablo por predicar, el Señor le muestra a través de una visión nocturna, una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie en la provincia de Macedonia. Estaba en pie rogándole diciendo: pasa y ayúdanos, pasa a Macedonia. Ahí hay una confirmación de este versículo cuando Dios habla en visiones a los hombres. A través de una visión que el apóstol Pablo recibió, fue a cumplir el propósito de Dios en ese segundo viaje misionero. Y cuando llegaron a la provincia de Macedonia, dice la palabra de Dios, ocurrieron hechos milagrosos. Amén. Sin embargo, a mí también me llama la atención en Juan capítulo 10, 27, cuando el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. El Señor Jesús estaba diciendo que nosotros como ovejas de Él debemos aprender a conocer su voz. Y eso es algo extraordinario. Mire, hermanos, muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios una respuesta por algo que estamos orando, por algo que queremos que Él nos direccione, y le decimos: Señor, háblanos, Señor, háblanos. Y el Señor le habla a usted de diferentes formas, le envía personas que le aconsejan sobre el tema. Quizás se encuentra con alguien que no conoce nada del tema y el Señor le trae una palabra a través de esa persona, y todavía usted está diciendo: Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, dime, Señor, ajá, ¿y qué pasa? Y el Señor está hablando. Que no nos vaya a pasar lo que dice este versículo, que en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, y tenemos que orar, y a través de la comunión íntima que tengamos con el Señor es que vamos a entender cuál es el propósito y la voluntad de Él para nuestras vidas. Amén. Y que podamos aprender a discernir la voz de Jesús, para que se cumpla lo que dice esta escritura en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Las ovejas saben quién es el pastor. Jesús es el buen pastor. Y me llama la atención, hay muchos pasajes, pero en Mateo 2, 13 al 14, vemos allí a José, después que había nacido Jesús, ¿verdad? El padre de crianza de Jesús, y todo lo que estaba sucediendo con Herodes, que Herodes iba a perseguir, iba a matar a los niños. ¿Qué dice la palabra? Dice: después que partieron ellos, o sea los reyes que vinieron de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué propósito tenía este sueño, mis hermanos? Guardar la vida, salvar la vida de Jesús cuando era bebé, porque el diablo quería matarlo. Y fue cuando sucedió la muerte de los niños, que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Qué propósito tenía ese sueño revelador de Dios? Guardar y preservar la vida del niño Jesús en ese momento. Y lo más tremendo es que cuando pasaron 2 años, el ángel vuelve y se le aparece a José en sueño y le dice: devuélvete, que ya los que procuraban la muerte del niño ya no existen, ya no están, devuélvete tranquilo. Fíjate lo que es una vida direccionada por el poder de Dios. Y cuando yo estaba pensando a estudiar este mensaje, me acordaba mucho de lo que la pastora y el pastor siempre nos han contado, cómo fue su venida para acá, para la ciudad de Santa Marta, porque no es fácil
empezar una nueva vida, dejar todo lo que ya se tenía construido, dejar de pronto sueños, metas, proyectos, ¿verdad?, por los cuales había trabajado en años, y decir, me voy a servirte. Pero es que el que sirve a Dios y el que sigue a Dios y el que escucha la voz de Dios, hace su voluntad y Dios lo lleva de su mano y lo lleva a un lugar seguro. Eso fue lo que les pasó a ellos. El Señor los trajo de la mano, y de pronto mucha gente le pudo haber dicho en el camino, no lo sé, ustedes están locos. Ana María, ¿va a dejar ese consultorio, esa empresa? Aquí esta ciudad tiene más progreso, tiene más salida. ¿Cómo te vas a ir para Santa Marta? Allá no hay nada, allá ni siquiera hay obra, eso es un peladero. Yo no sé si le habrán dicho así, yo supongo, pero resulta que ella no estaba escuchando la voz del hombre, sino la voz del Espíritu. Y mira el resultado de escuchar la voz del Espíritu. ¿Sí se da cuenta? Mira el resultado de escuchar la voz del Espíritu. Entonces el Señor quiere, hermano, que usted entienda como iglesia que si usted escucha la voz del Espíritu, le va a ir bien. Que si usted se deja direccionar del Espíritu, le va a ir bien. Yo estoy segura que Mari, antes de irse para allá, para la selva donde está, en Perú, ella escuchó la voz del Espíritu. Ella no fue por producto de su emoción. El Espíritu la llevó allá. El Señor le tuvo que haber hablado. Y eso hace Dios en nuestras vidas. Entonces usted me dirá, hermano, pero eso lo hace con los líderes, con los pastores, con los que oran, con los que ayunan, con los siervos. Hermano, eso Dios lo puede hacer también contigo, porque es que tú tienes al Espíritu Santo. Y aquí dice la palabra, ahorita les muestro en Joel, que dice que en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y los hijos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre todo será derramado el Espíritu Santo. Y así es, hermano. Yo me quedaba sorprendida. Hace una semana tuvimos la clausura de los niños a nivel de los papás del Pacto Amo. Y esos niños, hermanos, estaban llenos del Espíritu. Y cómo testificaban de los sueños que habían tenido. Yo venía como ya organizando esta palabra, así que cuando el Señor me dio la oportunidad que es hoy estar aquí, ya el Señor me venía como mostrando, hermano, y yo me quedaba asombrada, y llorábamos los padres allí presentes de ver cómo niños tan pequeñitos de 7, de 6 años, de 9 años lloraban y decían, yo soñé que el Señor venía, yo vi los ángeles, yo soñé y veía y oía las trompetas y una voz que decía, Cristo viene, y toda la gente corría desaforadamente. Hermano, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Y fíjate que Dios habla aún a los niños. Amén. Y Dios te habla a través de los niños. A mí, ¿cuántas veces no me ha hablado a través de mi hijo? Mi hijo tiene 11 años, pero él desde muy pequeño, el Señor lo ha usado para darme a mí palabra. Y me ha dicho, mamá, tranquila, que el Señor siempre nos da la victoria cuando ha venido momentos de dificultad. Y Él me ha dado esa palabra. No te preocupes. Yo sé que eso es difícil, me ha dicho, pero el Señor está con nosotros. Y hermano, y ver cómo Dios habla a través de un niño, dele un aplauso al Señor. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Y yo me quedaba sorprendida de ver cómo esos niños del Pacto Amo, de ese grupo tan hermoso, estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y el Señor se les había ido revelando a ellos y Dios les estaba hablando. Pero me sorprendía mucho más cómo los líderes se dejaron guiar por el Espíritu Santo para iniciar ese proyecto, porque yo sé que ese proyecto nació en el corazón de Dios. Se lo dio a la pastora Ana María, la pastora Ana María lo transmitió a los líderes, a la pastora Melissa y a las otras líderes de los niños, y ahí están, ya van en el 4.º nivel, van a iniciar el 5.º nivel el próximo año con la ayuda del Señor, y es como un instituto bíblico para niños. ¿Quién hace eso?
Dios a través del Espíritu Santo que habla. Yo lo que quiero que usted entienda en esta noche, mi hermano, es que el Dios que usted tiene no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Así que abra sus oídos para que escuche la voz de Dios. Abra sus oídos para que entienda cuándo es Dios el que le está hablando. Dígale: Señor, dame el discernimiento, dame la sabiduría para entender tu voluntad y para saber lo que tú quieres hacer con mi vida. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Cómo se consigue eso? A través de una intimidad con el Señor. Y mire, y hay momentos en los que usted no le está pidiendo nada a Dios y Dios le muestra y Dios le habla y Dios le enseña y Dios le aconseja y Dios le dice lo que va a pasar y Dios lo prepara. Porque ese es Dios, maravilloso es Él. Amén. Entonces, sin embargo, dice aquí, en una o dos maneras habla Dios: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Y fíjese, hermano, ¿cómo habla Dios? A través de todo esto que le estoy diciendo, a través de la palabra, a través de sueño, a través de visión, a través de profetas, ¿verdad? A través del que usted menos cree, porque la Biblia dice que hasta las piedras Dios las usa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué habla Dios? ¿Por qué? Versículo 17 dice: para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te quiere librar de algo malo cuando te está hablando. Te quiere mostrar el camino, te quiere direccionar hacia su voluntad. Y usted me dirá: pero hermana, eso solamente le pasa de 1000 a una persona. No, le pasa a todo aquel que lo anhele y lo desee en su corazón. Usted hoy en esta noche váyase con ese anhelo y métase con el Señor, hermano, y verá cómo Dios se va a empezar a revelar a su vida. En el grupo de oración que yo tengo, la semana pasada empezamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, y yo les decía a los que estaban allí presentes que le pidieran al Señor con anhelo esa llenura del Espíritu Santo, y que entendieran que Dios estaba con ellos siempre. Y yo le oré al Señor, le dije: Señor, hazles saber a ellos que tú estás con ellos y muéstrales tu camino. Y había una señora allí que estaba orándole a Dios por algo, y como a los 3 días me dice: hermana, tuve un sueño. Y mire cómo Dios fue preparando la cosa. Me dijo: hermana, tuve un sueño, soñé con mi hija que pasaba esto y esto y esto. Ella me llamó como a las 8 de la mañana, me contó, yo le dije: bueno, orémosle al Señor a ver cuál es su voluntad. Al mediodía había ocurrido exactamente lo que el Señor le había mostrado a ella en el sueño. Y ella me decía: es que yo le empecé a orar al Señor así como usted me dijo, con anhelo, y le decía: Señor, háblame y muéstrame. Y Dios pudo usarla para bendecir la vida de su hija en medio de esa circunstancia difícil que el Señor le había mostrado. Mire, a las madres tienen una cosa maravillosa, yo no sé cómo explicarles, pero las que son madres me entienden. Mire, cuando los hijos están en peligro, Dios le muestra a usted. Y no es ningún sexto sentido, es el Espíritu Santo el que le está mostrando y el que le está alertando, porque no hay mayor intersección que la intercesión de una madre por sus hijos, de una esposa por su esposo. Y cuando eso va a pasar, el Señor siempre le muestra, el Señor le insta, el Señor le redarguye, le dice: ora, levántate, ayuna, clama, vigila. Y en medio de todo eso el Señor empieza a glorificarse. Entonces Dios habla para librarnos de la muerte, para mostrarnos el futuro. Y no quiere decir que Dios vaya con las adivinanzas ni nada de eso, no. Fíjese que a José es un ejemplo bíblico al que Dios le mostró cuál iba a ser su futuro. Entonces usted dirá: bueno, a mí que me muestre también. Pero fíjese que en Isaías dice: pensamientos de bien tengo para vosotros y no de mal. Ahí está Dios mostrándote el futuro, diciéndote que te quiere bendecir y que quiere cosas buenas para tu vida. En la vida de José fue mucho más profundo, porque siendo José muy joven, recibió una revelación de lo que iba a ser su futuro, de lo que iba a ser él en la edad adulta.
Y así efectivamente se cumplió. No importa cuánto tiempo pasó. Y eso también te lo quiero decir en esta noche. Si Dios te mostró algo hace 1 año, 2 años, o te dio una palabra, no sé hace cuánto, y todavía no se ha cumplido, espérala, porque se va a cumplir. Porque si fue Dios el que te habló, seguramente el cumplimiento vendrá. Amén. Así lo dice la palabra. Aunque la visión tardare un poco, espérala, porque pronto se dará su cumplimiento. Hermanos, a mí me dicen eso, yo digo amén. Oye, hermanos, el Señor les va a cumplir lo que les ha prometido. Yo lo creo. Y si hay respuestas que todavía no se han venido, yo creo que las voy a recibir en el nombre del Señor. Que todavía no ha pasado, lo voy a recibir. Mira, hermano, yo le voy a contar algo. Yo he tenido varias experiencias con el Señor y siempre me gusta de pronto compartir algunas de ellas. Pero yo recuerdo que hace muchos años yo tenía como 15 años más o menos, 16 años. Yo tuve un sueño, ya yo era cristiana. Yo tuve un sueño en el que un hombre, yo creía que en el sueño sí era un ángel porque sus vestiduras resplandecían, me llamó así y me entregó una llave. Me dio una llave y cuando me dio la llave me señaló hacia el otro lado y cuando yo miré había un carro y el carro era rojo. Entonces cuando yo me desperté, yo me estoy volviendo loca. Yo, ¿de dónde carro? Yo no tenía ni para un carro de raspado, hermano, ni un carro de peto tenía la esperanza de haber comprado en ese tiempo. Hermano, pasaron los años y hace 6 años el Señor me regaló un carro y es rojo. Ahí está. ¿Cuánto tiempo pasó? Mucho tiempo, pero el Señor se apresura a poner su palabra por obra, porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios es fiel. Por eso cuando me decían, ¿de qué color va a ser el carro? Rojo, porque el Señor me dijo que iba a ser rojo. Y yo a nadie pocas personas sabían de eso. Pero cuando yo me monté en ese carro, hermano, por primera vez, yo me acordaba tanto de ese sueño y yo lloraba y lloraba de agradecimiento y le decía, Señor, gracias, porque es que tú eres un Dios real. O sea, yo no estoy siguiendo a un muñeco, a un Dios mudo ni sordo, yo estoy siguiendo al invisible, pero que es real, al que me ve, al que me escucha, al que me oye y al que me responde. A ese es el que yo sigo. Dios es bueno. Y mire que antes, le voy a contar, y a veces me da pena contar, pero se lo voy a contar. Antes de yo tener a Abdías, mi último hijo, el Señor me había dicho que yo iba a tener un varón y que iba a ser un siervo de Dios. Entonces, por eso él se llama Abdías, que significa siervo de Dios, porque esas fueron las palabras puntuales y exactas en el sueño, siervo de Dios. Y entonces cuando yo salí embarazada, toda la gente, niña. Yo le decía, no, es un niño y se va a llamar Abdías, porque va a ser un siervo de Dios. Y ahí está. Y cuando tuve a la niña mayor, a la que ustedes ven aquí tocando el piano, ella tenía como 8 meses de nacida apenas. Yo tuve un sueño. Y dije, bueno, ¿ahora qué? La hermana la que más sueña. No, le estoy contando de lo real que es esta palabra y de cómo ha tenido el cumplimiento, porque yo no puedo hablarle de cosas que no son reales. Y qué más que la experiencia que yo he visto en el Señor y que también he visto en otras personas. Ani estaba bebé, pero yo esa noche oré y me acosté normal y yo soñaba que yo estaba en un bus y en ese bus se subieron 2 niñas. Las niñas tenían como entre 3 y 14 años, no se llevaban mucho, y empezaron a cantar y a ministrar la alabanza y todo el mundo como que se gozaba era como un bus, ¿sí? Entonces después alguien preguntó, ¿de quiénes son esas niñas? Y una señora dijo, de María Javleidi. Imagínense. Y hoy en día los años han pasado, Mary ni siquiera había nacido cuando yo tuve ese sueño y ya el Señor me estaba diciendo que ellas iban a servir en la alabanza de su reino. Ahí está Mary con su guitarra y Annie con su piano. Gloria al Señor. La gloria es para Él y el gozo es para mí. Amén. Entonces por eso antes de salir embarazada, ¿y usted por qué tuvo ese poco de hijo? Porque Dios me lo regaló.
porque Dios me dijo que eran 3 y 3 tuve y ahí están. Y mire, hermanos, que con cada uno ha habido un propósito especial y diferente. Y cuando yo salí embarazada de Mary, yo decía, voy a tener una niña. Y van a ser 2 niñas que no se van a llevar mucho tiempo en la edad, y las 2 van a servir al Señor en la iglesia, en el ministerio de la alabanza. Y así ha sido, para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, si Dios tiene una meta contigo, un propósito contigo, tú tienes que creer que Dios lo va a hacer. Y tienes que disponerte y tienes que creerle al Dios de lo imposible. Amén. Al Dios de lo imposible tienes que creerle. Yo no sé qué te ha dicho Dios que te vaya a dar, pero cualquier cosa, por imposible que parezca, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano. Así sea, de donde sea y como sea, pero Él lo va a hacer. Y fíjese, mis hermanos, que yo hace tiempo, creo que la primera vez que prediqué aquí, les comenté a los hermanos un testimonio, y con este testimonio quiero cerrar mi ciclo de testimonios en la noche de hoy con relación a esto de las revelaciones de Dios y cómo Dios se mueve por caminos tan misteriosos que aún después de tantos años de oraciones sin respuesta, las respuestas del cielo se hacen llegar y son presentes y son reales a nosotros. Yo nací sin un papá, o sea, yo crecí, sin un papá a mi lado. De hecho, nunca lo conocí. Y yo oraba mucho porque yo quería conocerlo, pero no sabía dónde estaba, ni cómo se llamaba. O sí sabía cómo se llamaba, pero no tenía ni una foto de él. Y mi mamá había perdido todo el contacto. De hecho, yo pensaba que estaba muerto. Hace como 8 años, o 9 años exactamente, yo tuve un sueño. Y ese sueño ha sido el sueño más espectacular que yo he tenido en mi vida, hermanos. Y yo soñé que a mi lado se paró un personaje y me tocó el hombro y me dijo, tienes que buscar a tu papá, él está vivo. Y cuando yo me desperté, hermano, que a mí el corazón se me quería salir, y yo me puse a llorar y a orar y a hablar en lengua. Y yo decía, me estoy volviendo loca, ¿cómo así? Después de tantos años y yo no sé dónde está, y tantas veces que lo he buscado y no lo he encontrado, y ahora ¿cómo? ¿De dónde va a aparecer? Entonces esa noche, a esa hora, era una madrugada, eran exactamente las 3 de la mañana, yo me senté frente al computador. Créame que muchas otras veces lo había hecho con el mismo propósito, pero no había conseguido nada. Pero ese día sí conseguí lo que estaba buscando. Y todo fue guiado por el Espíritu. Me senté allí, encendí el computador y busqué en Google periódico La Patria, periódico de Manizales, porque yo sabía que mi papá, si vivía, debería vivir allí en el eje cafetero. Entonces había un periódico que se llamaba Periódico La Patria. Yo dije, bueno, voy a enviar la información a ese periódico para que publiquen el anuncio, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A veces cuando uno dice, vamos a ver qué pasa, pasa. Y yo envié el anuncio a un correo que estaba ahí, y el periodista al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, estamos interesados en publicar su historia. Por favor, mándenos los datos, las fotos. Yo le decía, no tengo fotos, no tengo datos, nada más sé cómo se llama, pero no sé más nada. Sé lo que hacía en el año cuando yo nací, dónde trabajaba, etcétera, pero no sé más nada. Me dijo, bueno, será con eso. La verdad que no tenemos nada, pero vamos a hacerle el intento. Yo dije, Señor, si tú fuiste el que me hablaste, porque yo no te lo estaba pidiendo. Es más, les confieso algo, ya yo no oraba por eso, porque yo pensé que mi papá se había muerto. Y cuando publicaron el anuncio en el periódico, al día siguiente empezaron a llamar muchas personas. Ay, sí, su papá está vivo, tal cosa, tal otra, pero él no me llamaba. A las 12:15 del día sonó el celular y me dice, ¿con quién hablo? Yo le digo, con María Javleidy. Y me dice, bueno, yo soy Rodrigo Ospina, la persona a la que usted está buscando. Casi me muero, hermano, de la impresión. Yo estaba en un 3er piso, yo bajé y subí esas escaleras, no sé cuántas veces, yo gritaba, yo lloraba, y ha sido
uno de los días más felices de mi vida, porque Dios me respondió algo que yo pensaba que ya no iba a ser posible. Y desde entonces tengo a mi viejito en mi vida y ha sido una bendición maravillosa. Y cada vez que tengo la oportunidad de verlo, de abrazarlo, de besarlo, de tenerlo cerca, le digo: Dios, gracias, gracias. Y la gente me dice: ¿cómo no le tienes rabia? Si Él nunca estuvo contigo, nunca te dio nada. Yo le digo: es que cuando uno tiene a Dios en el corazón, la capacidad de amar y de perdonar es tan grande que todo lo demás se olvida, que todo lo demás se borra. Y entendí que el Dios al que yo sirvo es un Dios real, es un Dios que me habla, es un Dios que me ama, es un Dios que te ama y es un Dios sobrenatural. O sea, tú no estás siguiendo algo que es mentira, hermanos. A veces el enemigo te trae cosas a la mente y te dice: eso es mentira, esos aleluyas están locos, ustedes no lo ven, ustedes que están haciendo allá, están perdiendo el tiempo. No, seguir al Señor no es en vano. Y esa fue la palabra del devocional de la pastora el sábado pasado o el viernes pasado. Vale la pena seguir a Cristo. Y yo te puedo decir con toda la propiedad del mundo que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena seguirle, que vale la pena servirle, que vale la pena honrarle. Y te estoy contando los testimonios maravillosos que Dios ha hecho en medio de todas las cosas difíciles que han sucedido también. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y en la medida que va pasando el tiempo, Dios va dando respuestas. Dios va dando respuestas y te va aclarando la mente para que entiendas por qué no permitió muchas cosas. Yo, en esta etapa de conocer a mi papá, de ir cada vacaciones allá con mis hijos, de estar con él, entendí muchísimas cosas que por años me había preguntado y eran preguntas sin respuestas, y ya Dios me las ha respondido. Ya Dios me las ha respondido. Y entendí que si quizás me hubiera criado al lado de él, yo no lo hubiera conocido a la edad que conocí a Cristo. Y era mejor haber conocido a mi Padre Celestial, que me ha dado tanto y tanto amor y tantas bendiciones, que el Señor permitió que fuera así, y yo hoy solo le doy gracias y me disfruto ese tiempo con Él y la bendición de tenerlo aún con vida. Eso pasa. Hace 2 años estuve enfermo de un pulmón, tenía una mancha y al parecer los médicos decían que era cáncer y no sé qué, y andábamos muy preocupados y orando. Y yo le dije: papi, Dios te va a sanar. Y yo me vine para Santa Marta con la preocupación de dejarlo allí hospitalizado, pero ya tenía que devolverme. Y yo le decía: papi, Dios te va a sanar. Y empezamos a orar con los niños, y a la semana siguiente, cuando le volvieron a hacer el examen, la mancha había desaparecido. Así que tengo papá y ellos tienen abuelito para muchos años más, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Entonces, eso es lo que quiero decirte, hermano. Dios te da la sabiduría para entender lo que quiere hacer con tu vida. Eso lo hizo también con Salomón en Primera de Reyes 3:5. Dios le habló a Salomón a través de sueños, y allí fue cuando le dijo que quería que le diera, y él le dijo: dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y por haberle pedido sabiduría, Dios le regaló todo el poder en su imperio y en su reino. ¿Cómo tuvo eso? A través de un sueño, a través de una revelación. Dios es real, hermano. Quiero que te vayas con esa frase hoy: Dios es real. Y hoy está aquí para decirte que ese Dios real del que yo te estoy hablando quiere establecer una comunión aún más íntima y personal contigo. Y eso no se consigue a través de la imposición de manos. Eso lo consigues tú allá, en lo secreto de tu morada, en lo íntimo, puerta cerrada en tu habitación. Allá lo consigues, hermano. Y allá tú le puedes decir: Señor, yo quiero que me hables.
Yo quiero establecer contigo una comunión. Mira, me llama la atención en Juan capítulo 15, cuando Jesús le dice a los discípulos: ya no los llamaré a mí siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. Imagínate lo que significa que el Señor le diga a uno que somos amigos de Él. Y en la palabra de Dios observamos el ejemplo de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios, porque el Señor le mostró a Abraham lo que iba a suceder con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dijo el Señor: ¿habré yo de encubrirle a Abraham lo que he de hacer? Imagínate, un Dios soberano preguntándose si iba a ocultarle a Abraham su designio y su voluntad. ¿Por qué será, hermano? Porque el corazón de Abraham era un corazón íntegro y perfecto para con Dios, y quería y anhelaba eso. Mire, Abraham fue uno de los pocos personajes que almorzó con el Señor. Tuvo un almuerzo con Dios, porque llegaron los personajes allí, la teofanía, y tuvo un almuerzo con el Señor. Léase Génesis y ahí lo encontrará. Imagínese lo que el Señor llega a su casa y: hijo, te invito a almorzar hoy. Imagínese eso. Usted dirá: bueno, la hermana está ya exagerando. Eso lo dice la palabra, eso yo no lo estoy diciendo. Así lo dice la palabra. Y la palabra de Dios también me dice que cosas mayores haremos en su nombre, mayores de las que le pasaron a los discípulos. Si no nos están pasando cosas sobrenaturales es porque no lo estamos anhelando, buscando. Vamos a pedírselo. Amén. Vamos a entrar en esa profundidad con el Señor y veremos que vamos a recibir la respuesta de Él, porque Dios es bueno. Yo creo que con tantas y tantas experiencias que hemos escuchado de nuestros pastores aquí, ¿qué más podemos nosotros esperar como confirmación para saber lo real que es nuestro Dios? O sea, solamente mire lo que está a su alrededor, hermano. Esto fue hecho de la nada, de lo que no se ve, como dice la palabra, de lo que no se ve. Así es, y así va a ser en su vida. Así que cree, hermano, que si aún no ha recibido la respuesta de algo, si Dios se lo prometió y si Dios fue el que le habló, lo va a hacer. Así que yo le invito en esta noche a que usted se coloque sobre sus pies y, si quiere, venga al altar y haga una oración y un pacto con el Señor usted. Eso no lo va a conseguir a través, como le digo, de la imposición de manos de la pastora, de los líderes. ¿Dónde está Angelito para que nos ayude acá con el piano? Sino que a través de ese anhelo que usted tenga con el Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero tener esa relación personal contigo, y Dios lo va a dirigir en todo. Mire, Dios es tan real que lo dirige hasta para la casa que se va a comprar, el carro que va a tener, el esposo, la esposa, el trabajo, la empresa, lo que usted desee. Solo basta creer en la realidad que es nuestro soberano Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, en esta noche, aquí está tu pueblo delante de ti. Tú eres, Señor, nuestro respirar. Tú eres nuestro Dios soberano. Tú eres nuestro Señor. Nuestras vidas, Señor, están tan, pero tan agradecidas contigo, que realmente no nos alcanzaría, Señor, la vida entera para terminar de honrarte y de agradecerte, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás aquí, y que antes que llegáramos, Señor, ya tú nos estabas esperando. Tenías una mesa servida, Señor, para invitarnos a cenar contigo, para susurrar a nuestros oídos, Señor, tu palabra, tu voluntad,
Nuestros corazones te anhelan, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Una mansa la vaquenda, la vasai. Bueno eres, Señor. Mira el anhelo, Señor, del corazón de tus hijos. Mira ese anhelo, Señor, por una intimidad contigo. Dile, dame de ti, Señor, lléname de ti. Tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, de tu presencia. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive. Aleluya. Tú eres mi respirar, Señor. Tú eres mi respirar. Mi paz, Señor. Oh, tenemos hambre, Señor, y sed de ti. Eres mi paz, Llévanos a ese lugar secreto, Padre. Dios, tú. Llévanos a la intimidad, Señor, en la habitación. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Nuestros oídos, Jesús. Yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Y estoy. Estamos perdidos sin ti, Señor. Nada somos, nada podemos hacer. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida, Señor? Aleluya. Eres mi respirar. Tú eres mi respirar, Señor. Tú eres quien nos da aliento de vida. Eres mi respirar. Alabados a ti, Señor. Y a tu Dios, pueblo, tu presencia conoces cada anhelo, Señor. vive. Aquel que te ha pedido una renovación en esta noche, Señor, dásela. Una renovación en el Espíritu, Jesús. Dala en esta hora, Padre. Aquellas promesas, Señor, Mi paz, que has hecho, Señor. Tú no eres hijo de hombre para mentir, Dios, tú ni hombre para arrepentir, Padre. paz. Aquellos hermanos que han recibido promesas tuyas, Señor, ayúdales a confiar en que tú traerás esa respuesta. Eres mi paz, Alabanzas a ti, Jesús, porque caminamos como viendo al invisible, tomados de tu mano, Señor, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, y porque seguimos y servimos al Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Al gran yo soy, al poderoso, al fuerte en batalla. Hermoso eres, Señor. Te anhelamos, Jesús. Anhelamos un encuentro contigo, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Tanto. Tómanos de la mano, Señor. Pastorea nuestras almas, Señor. Pastorea tu iglesia, Señor. Oh, Santo. Abraza
Abraza a tu pueblo en esta noche, Señor. Abraza a tu pueblo, Dios. Que no haya más soledad, que no haya más desconsuelo, Dios. Llena, Jesús. Llena, Señor. Posa tu mano sobre nosotros en esta noche. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Dependemos de tu misericordia. Dependemos de tu amor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor.